Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema. Esta vez corresponde a hablar un poco de lo que es la diabetes gestacional. Eh, es un tema muy importante. Bueno, obviamente para mí, para todos, todos los temas que corresponden a las patologías durante el embarazo son temas importantes. Pero pues ustedes saben que el tema de la diabetes en nuestro país es un tema de gran trascendencia, ya que la mayoría de la población eh, cuenta con un sobrepeso que te puede llevar a desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces, no se escapan nuestras embarazadas que aún sin aún estar embarazadas ya cuentan con un sobrepeso, lo cual las puede llevar a desarrollar diabetes mellitus en el embarazo, mejor conocida como diabetes gestacional. Entonces, vamos a ver un poquito del tema para intentar que quede un poco más claro. Es un tema muy fácil de entender y muy fácil de poder tratar en lo que es las intervenciones de enfermería. Bueno, la diabetes gestacional o también conocida como diabetes mellitus gestacional se define como cualquier intolerancia a los carbohidratos, obviamente esto diagnosticado durante el proceso del embarazo. Nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con la diabetes mellitus tiene una relación directa con lo que es la resistencia a la insulina. Obviamente esta resistencia a la insulina es secundaria a lo que ocurre de manera irregular en las células beta. Estas células beta, recuerden que son células que están contenidas en el páncreas. Entonces, cuando estas células beta tienen algún daño o tienen una alteración en su funcionamiento, va a haber una alteración en lo que es la segregación de la insulina. Entonces, creando así una resistencia. ¿Qué quiere decir? La insulina no es suficiente o no es capaz de poder procesar o metabolizar la glucosa en lo que es el torrente sanguíneo. Entonces esa glucosa, al no ser metabolizada, va a circular en todo nuestro organismo y eso es lo que va a producir un daño en los órganos. Investigaciones muestran que la resistencia a la insulina en lo que es el embarazo se muestra como respuesta a las hormonas placentarias. Cuando una mujer está embarazada y la placenta empieza a desarrollarse, segrega ciertas hormonas, como lo es eh, la progesterona, el lactógeno humano, el cortisol, hormona del crecimiento y la prolactina. Estas hormonas se van a segregar en todas las embarazadas. ¿Por qué? Porque la placenta se está desarrollando y en ese proceso de crecimiento y desarrollo se van a segregar estas hormonas. Entonces, algunas investigaciones y estudios han visto relacionada esta producción hormonal en lo que es la diabetes gestacional. Entonces, esto es una posible explicación del por qué algunas mujeres que antes de embarazarse no tenían problemas de glucosa ni problemas de algún tipo de diabetes, llegan a desarrollar la diabetes gestacional. Entonces, es importante saber esto porque si estamos viendo que el organismo puede reaccionar a estas hormonas, entonces quiere decir que cualquier mujer que se llegue a embarazar está en riesgo de padecer diabetes gestacional. Entonces, por eso es importante que sepamos cuál es la causa para poder estar alertas y detectar algún problema en los niveles de glucosa en nuestras pacientes embarazadas. En esta imagen podemos ver algunos de los carbohidratos. Afortunadamente ahorita en cuarto semestre están llevando en nutrición
Entonces, en su materia de nutrición ya tuvieron que haber visto un poco o ya tuvieron que haber leído un poco acerca de los carbohidratos. Observen la imagen. Prácticamente la mayoría de los alimentos que ingerimos a diario están compuestos por carbohidratos. Entonces, esta ingesta diaria de carbohidratos en grandes cantidades también puede hacer que nuestras células beta del páncreas creen algún tipo de resistencia a la insulina. Por eso es que la dieta tiene mucho que ver con todo esto de la diabetes, independientemente de que estemos embarazadas o de que la gente se embarace o no. Tienen que estar sabidos, tienen que estar enterados de lo que es el riesgo de consumir en exceso los carbohidratos. Los factores de riesgo van desde, obviamente, el sobrepeso, la multiparidad, antecedentes de óbito. El óbito es cuando la mujer previamente se embarazó y tuvo alguna muerte fetal, o sea que el producto murió dentro de ella, se le conoce como óbito. Productos con malformaciones congénitas, antecedentes de intolerancia a la glucosa, ganancia de peso materno mayor de 20 kilogramos en el embarazo actual. Lo que les digo, hay mujeres que incrementan rápidamente de peso en los primeros meses de gestación, lo cual no es adecuado. Antecedentes de afecciones obstétricas graves como preeclampsia, eclampsia, alguna patología que se haya presentado durante la gestación. ¿Okay? Grupo étnico o raza, así como la edad materna. Recuerden que hay grupos étnicos, o sea, hay razas, como, perdón, como comúnmente se le puede decir, hay razas que son más propensas a desarrollar ciertas enfermedades. Y la edad materna también. Chicos, nosotros hemos hablado mucho acerca de considerar y de hablar con nuestras pacientes acerca de la planeación de sus embarazos. Cuando planean embarazarse, un embarazo a muy temprana edad es malo, pero también lo es a mayor edad, ¿no? Después de los 35 años ya se empieza a considerar embarazo de alto riesgo simplemente por tener más de 35 años. Entonces, la diabetes gestacional también está involucrada en lo que es la edad materna. Antecedentes de diabetes mellitus en nuestra línea directa. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos, o sea, familiares directos, padecen algún tipo de diabetes, la mujer embarazada puede llegar a desarrollar diabetes gestacional. La glucosuria, que es la glucosa en la orina, y cuando de repente llegan a la consulta y decidimos tomarles una glicemia capilar al azar, sin informarle ni nada, y esta glucosa sale en 120 miligramos sobre decilitro. Entonces, esta pacientita, si al azar le volvemos a tomar la glucosa y vuelve a salir en esas cifras, hay también que verificar por qué es que está desarrollando cifras altas. También productos macrosómicos previos, si de repente en embarazos anteriores sus hijos pesaron más de 3 kilos 800, hay mujeres que llegan a parir hijos de hasta 4 kilos y las cuales no tuvieron ningún problema de diabetes gestacional, pero aún así el producto sufrió de macrosomía, entonces eso también es un factor de riesgo. Los polidrapnios, la diabetes gestacional previa o abortos previos también son factores de riesgo para volver a desarrollar una diabetes gestacional con los embarazos siguientes. Entonces, observen cuántos factores de riesgo existen. Seamos realistas y la mayoría de nuestras pacientes acá en nuestro país van a tener al menos 3, 4 factores de riesgo. Es muy triste, pero cuando llegan y les hacemos una valoración y les hacemos la entrevista y empezamos a hacer todos sus antecedentes ginecobstétricos y sus antecedentes patológicos, nos vamos a dar cuenta que cuentan con 3 o más factores de riesgo que mencionamos en esta diapositiva. Ok, existe una clasificación en torno a lo que es la diabetes.
Esta se puede clasificar en dos categorías, que aquí las vamos a generalizar. La primera categoría la vamos a ver en el cuadro 1 de color rosa, que nos habla acerca de la clasificación de acuerdo a diabetes gestacional, diabetes pregestacional, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Esta es la primera clasificación general de la que vamos a nombrar ahorita. La clasificación del cuadro número 2 en color verde es una clasificación en base a la prescripción de la insulina. Esta se va a clasificar en diabetes gestacional no insulino dependiente, diabetes gestacional insulino dependiente sin lesión a órgano blanco y diabetes gestacional insulino dependiente con lesión a órgano blanco. Ok, de acuerdo a la primera clasificación, nos dice que se va a clasificar en diabetes gestacional, que es la diabetes de la que estamos hablando ahorita, es la diabetes que se va a desarrollar únicamente durante el embarazo, secundaria a la relación a los factores de riesgo antes mencionados, más lo que se decía que la segregación hormonal de la placenta, ¿ok? La diabetes pregestacional es aquella donde la mujer va a estar predispuesta o va a tener problemas ya de glicemia capilar, pero aún no diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Ok, la diabetes tipo 1, recuerden que es la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, es la diabetes con la que uno nace. Son todos aquellos niños que nacen ya diabéticos. Recuerden que la diabetes tipo 2 es la diabetes que se desarrolla a cierta edad, normalmente siempre ya en la edad adulta, por la falla en la producción del páncreas. Ya no se segrega suficiente insulina, entonces hay una elevación de la glucosa en sangre, entonces es considerada diabetes mellitus tipo 2. Y la siguiente clasificación, que es la diabetes gestacional, que es la que se va a desarrollar durante la gestación. La diabetes tipo 1 puede ser complicada con nefropatía, complicada con retinopatía o complicada con cardiopatía isquémica. Recuerden que las complicaciones propias de la diabetes están relacionadas a estas tres. Obviamente la complicada con nefropatía hace referencia a lo que es el riñón. La complicada con la retinopatía hace referencia al daño en la retina. Y la complicada con cardiopatía isquémica es todo lo que tiene que ver con el corazón y lo que es la circulación. ¿Ok? Cardiopatía, acuérdense. Terminología, nefro de riñón, retino de retina, ojo, y cardiopatía con lo que tiene que ver el corazón, todo el sistema cardíaco. ¿Ok? La diabetes tipo 2 menciona las mismas complicaciones. Y la diabetes gestacional habla acerca de si se puede controlar acerca con una buena dieta y controlada con insulina. Ok, cuando la diabetes gestacional aquí es una clasificación general, ¿ok? Pero recuerden que estamos hablando de las embarazadas, entonces nos vamos a centrar nada más en la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se puede controlar únicamente a base de una dieta equilibrada, pero cuando la dieta y el ejercicio no es suficiente, se debe de controlar a base de insulina. Entonces, de aquí la segunda clasificación, que es diabetes gestacional no insulino dependiente, que está clasificada en alto y bajo riesgo. La diabetes gestacional insulino dependiente sin lesión a órgano blanco, que está estable o inestable, y la diabetes gestacional insulino dependiente con lesión a órgano blanco. Aquí y más adelante van a escuchar hablar de lo que es el órgano blanco. Vamos a recordar un poquito lo que es el órgano blanco. El órgano blanco son aquellos órganos los cuales se van a ver comprometidos o dañados dependiendo de la patología o dependiendo de la sustancia, dependiendo de lo que le esté causando daño, ¿ok? En este caso, dentro de la diabetes, pues los órganos blancos, el principal va a ser el riñón. ¿Ok? Entonces los órganos blancos dañados que van a estar aquí va a ser el riñón, obviamente el páncreas y de ahí ya todo lo que es el sistema cardiovascular y obviamente también lo que es la vista.
¿ok? Esos van a ser nuestros órganos blancos que van a estar dañados por la falta de insulina en lo que es el cuerpo, ¿ok? Entonces va a haber embarazadas que van a estar aún sin necesitar insulina porque su organismo la sigue produciendo y con una dieta equilibrada va a ser suficiente. Aquellas que ya no sea suficiente la dieta va a tener que administrárseles algún tipo de insulina y pues ya las mujeres que ya tienen daño en órgano blanco pues ya son tratamientos específicos que en algunos casos desgraciadamente la interrupción del embarazo sería una de las opciones, porque si ya se demostró que es la placenta la que está ocasionando el daño generalizado en el organismo de la madre, pues desgraciadamente se opta por interrumpir el embarazo para extraer la placenta y que las hormonas que están causando el déficit en la producción de insulina, pues se eliminan del organismo, ¿no? Pero ya son casos muy extremos. En la mayoría de las pacientes la administración de insulina es suficiente y se llega a buen término, ¿ok? ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Pues es muy fácil. El diagnóstico de la diabetes gestacional pues es simplemente una toma de muestra en sangre, este, donde podemos determinar los niveles de glucosa que está manejando nuestra paciente. Pero bueno, vamos a verlo más detalladamente. Ok, existen 3 criterios para poder diagnosticar lo que es la diabetes gestacional. Ok, la elevación inequívoca de la glucosa plasmática de 200 miligramos sobre decilitro o mayor y con presencia de síntomas clásicos de la diabetes. Ya todos ustedes deben de estar conscientes y deben de tener bien aprendidos todo lo que son los signos y síntomas de presencia, de una probable presencia de diabetes. ¿Cuáles son esos síntomas? Vamos a recordarlos. Es sed, mucha hambre y intensas ganas de miccionar a cada momento, ¿ok? Mejor conocido como poliuria, ¿ok? Va a tener polidipsia, que es mucha hambre, poliuria, que van a ser intensas ganas de hacer del baño, y algunos pacientes van a tener también fatiga y van a querer dormir todo el tiempo, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros mencionemos estos signos y síntomas que probablemente sean secundarios a la presencia de diabetes. Otro criterio diagnóstico es la glucosa plasmática en ayunas, que cuando ésta está elevada arriba de 126 miligramos sobre decilitro en 2 o más ocasiones. Recuerden que también para poder diagnosticar la diabetes gestacional no en una sola toma se diagnostica que ya es diabética. No, 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 no. Tenemos que corroborar, al menos son 2 o 3 tomas para cerciorarnos efectivamente de que es diabetes gestacional. Y también otro criterio diagnóstico es el uso de la curva de la tolerancia a la glucosa. Eso es una prueba de 100 gramos. Estos diagnósticos obviamente se llevan a cabo en los laboratorios. Nosotros debemos de saber de qué constan y debemos de estar un poquito empapados de lo que es esto, ¿ok? Esto simplemente es una muestra de sangre, la cual a través del laboratorio se van a medir los miligramos de glucosa en ciertos centímetros cúbicos por muestra de sangre para poder determinar los niveles, ¿ok? El tamizaje universal, recuerden que tamizaje hace referencia a pruebas, ¿ok? Un tamiz es una prueba. Entonces, aquí la prueba universal se debe de realizar en la primera visita de control del embarazo mediante una glicemia basal o una glicemia casual para la valoración inmediata y detectar diabetes gestacional. ¿A qué se refiere con glicemia basal? La glicemia basal es aquella glicemia que se toma en ayunas y es cuando se le pide a la paciente acudir al laboratorio temprano con un ayuno de mínimo 4 horas o 6, donde le toman una muestra y se puede determinar qué nivel está manejando en ayunas.
La glicemia casual es aquella que se toma ya sea prepandrial, postpandrial o en cualquier momento del día, ¿ok? Para ver qué tanto se está metabolizando esa glucosa, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de glucosa basal, es aquella que se va a realizar en ayunas, ¿ok? Y ya la glicemia casual es la glicemia o la glucosa que podemos tomar en cualquier momento del día, ¿ok? Eh, Ok, entonces en el siguiente cuadro, abajo, color verde, vienen lo que son las cifras en la glicemia, ¿ok? Menor de 140 miligramos sobre decilitro se va a considerar normal. Recuerden que una glucosa en sangre debe de ir en ayuno desde 90 hasta 110, 115, ¿ok? Eso es una cifra normal en cualquier persona. En nuestras embarazadas, una glicemia normal todavía es considerada por abajo de 140 miligramos por decilitro, ¿ok? Después, abajo dice que si ya presenta una glicemia de 140 a 200, ya va a requerir una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba de tolerancia oral a la glucosa igual es una prueba en sangre que se lleva a cabo en un laboratorio, pero en este caso este estudio consiste en tomar una muestra en ayuno. Se toma una muestra, se determina la cantidad de glucosa en sangre. Posteriormente, los del laboratorio la vuelven a citar para una segunda muestra, pero la paciente ya tuvo que haber ingerido ciertos gramajes de glucosa vía oral para que la siguiente muestra se pueda determinar qué tanto se ha metabolizado en ese tiempo. Posteriormente se le cita nuevamente y se le toma otra muestra sanguínea con otro gramaje de glucosa que tuvo que haber ingerido vía oral para determinar el proceso metabólico. ¿Ok? Así se va a realizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral en un laboratorio y son aproximadamente 2 o 3 muestras de sangre en el lapso del día. Obviamente ingiriendo los gramos de glucosa que se le haya solicitado en el laboratorio. Esa es la prueba de resistencia oral, de tolerancia oral a la glucosa. Cuando una paciente tiene mayor de 200 miligramos sobre decilitro, ya es diagnosticada como diabetes mellitus, ¿ok? Diabetes mellitus gestacional. Obviamente, estamos hablando de diabetes mellitus gestacional, ¿ok? Que así se le conoce también. Entonces, es importante que nos grabemos estas cifras. Menor de 140 se considera normal. De 140 a 200 miligramos sobre decilitro se va a requerir una prueba oral de tolerancia a la glucosa, donde si esta resulta mayor de 200 miligramos aún, entonces ya vamos a poder dar un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces, de esta diapositiva, lo que más me interesa que recuerden es que a todas nuestras embarazadas, en el primer contacto, independientemente de las semanas de gestación con las que se presente a la cita, debemos de realizarle un tamizaje. En la consulta siempre vamos a tener ahí el glucómetro y las tiras. Entonces, es importante que a todas nuestras pacientes en el primer contacto se les tome una glicemia capilar, independientemente de la biometría hemática que se les va a solicitar. Esa biometría hemática va a servir para visualizar qué tanta glucosa está manejando en ayuno, y el tamizaje en glicemia capilar me va a dar oportunidad
de visualizar con qué glucosa se está presentando en ese momento del día que se está presentando a la consulta, ¿ok? Entonces, eso y las cifras normales, ¿ok? Menor de 140 a 200 y ya mayor de 200 miligramos sobre decilitro, ya le podemos diagnosticar como diabetes mellitus gestacional. Ok, el tratamiento. El tratamiento es básico, es universal y prácticamente es muy fácil de llevarlo a cabo, ¿no? Simplemente es estar al pendiente con nuestras pacientes, verificar que lo lleven al pie de la letra. Para esto, la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes proponen lo siguiente. La meta terapéutica de todas nuestras embarazadas es mantener una glucemia central en ayuno de 60 a 90. Siempre esta menor de 140, una hora postpandrial o menor de 120 miligramos sobre decilitro, 2 horas postpandriales. Si no se acuerdan qué es postpandrial, preprandial, todo eso, el prepandrial es antes de los alimentos y postpandrial es después de los alimentos. Esto nada más es para que recuerden. Entonces, todas nuestras embarazadas, cuando se presentan a la consulta y nosotros veamos los laboratorios de la biometría hemática, nos vamos a lo que es la glucosa y esta paciente, si fue tomada en ayunos, esta muestra debe de tener de 60 a 90 siempre y hasta un tope de 140. ¿Ok? Entonces, hay que estar bien pendientes de las cifras en nuestras pacientes. Hay dos tipos de tratamientos. El tratamiento principal es el del cuadro rosa. Ese es el tratamiento que más me importa, el que más me interesa, porque la mayoría de las pacientes reaccionan favorablemente a lo que es el apoyo nutricional. Nuestro tratamiento nutricional es fundamental, es imprescindible que lo llevemos a cabo. Es más, nosotros mismos como personal de enfermería estamos batallando mucho. La mayoría del personal de enfermería o es diabético o es hipertenso. Entonces es una pena que nosotros como personal de salud estemos con enfermedades crónicas que se pueden prevenir, chicos. Todo esto se puede prevenir. La mayoría de nosotros tenemos una carga genética que nos predispone a padecer estas enfermedades. Entonces, hagamos una lucha para combatir estas enfermedades. Entonces, el apoyo nutricional va de la mano con lo que es la prevención de la diabetes gestacional. Entonces, la dieta es la conducta terapéutica inicial. Si estamos viendo que la diabetes gestacional es secundaria también a la sobreingesta de carbohidratos, Dios mío, pues entonces nos quitamos los carbohidratos. ¿Cuál es el problema, verdad? El problema, pues sí, el problema es que los carbohidratos generan una dependencia, ¿ok? Todos esos carbohidratos se descomponen, se forman en glucosa, etcétera, y la glucosa hace que nuestro sistema nervioso la siga pidiendo. Entonces, es una adicción que creamos a los carbohidratos. Entonces, es muy difícil, se escucha, yo lo digo muy fácil, pero pues todos sabemos que nos cuesta mucho trabajo dejar los carbohidratos cuando más del 50% de nuestra ingesta diaria se compone de carbohidratos. Entonces, es una batalla que vamos a tener que llevar al lado de nuestras embarazadas. Después, verificar que la ganancia de peso sea el adecuado. También era uno de los factores de riesgo. Más allá de los 20 kilos que ganan nuestras pacientes, ya conlleva también al desarrollo de una diabetes gestacional. Promover hábitos de alimentación según los requerimientos aumentados, evitar episodios de hipoglucemia, esos episodios esos ayunos tan largos que luego hacemos, nos despertamos temprano, estamos desayunando bien tarde, después del desayuno estamos comiendo después de 4 o 5 horas. Entonces someter al cuerpo a esos ayunos tan prolongados hace que nuestros picos de glucosa vayan de 0 hasta 100 y de 100 a 0. Entonces esos picos de hipoglucemia o de hiperglicemia son los que también hacen que nuestro páncreas se descontrole, ¿no? De repente nos sentimos todos decaídos, cómete un chocolate. Sí, te comes el chocolate, ¡pum! La glucosa hasta el 100. Y tu páncreas, ¿qué pasa? Segregar insulina como loco, ¿no?
después otra vez un periodo de ayuno y el páncreas se queda así como que ¿y ahora qué? Entonces deja de segregar insulina, entonces el páncreas entre que genera, no genera, ahí es cuando viene el daño a las células beta, chicos, ahí es cuando estamos predisponiendo a nuestro organismo a padecer diabetes. Entonces, no hay nada como una dieta equilibrada, no le metamos tanta glucosa, tantos carbohidratos a nuestro cuerpo, porque esto es lo que estamos generando, estamos dañando nosotros mismos al páncreas. Después, lograr un adecuado apego al plan de alimentación. Hay que mantener vigilada a la paciente que sí esté comiendo lo que debe de comer. Sabemos que durante el embarazo se pueden llegar a presentar los antojos, ¿no? Pero bueno, los antojos no son durante los 9 meses. Los antojos son en el primer trimestre y ya después de ahí ya no hay excusa para no llevar a cabo una alimentación adecuada. Promover la autovigilancia a frecuencia de la glucosa capilar. Nosotros, como personas predispuestas a desarrollar la diabetes, pues tendremos que tomarnos una glucosa, una glicemia capilar de vez en cuando para ver qué tanto estamos manejando de glucosa en sangre. ¿Qué tal que de repente andamos por la vida como si nada y de repente nos mandan unos laboratorios y ¡pum! O sea, resulta que andamos por los cielos con los niveles de glucosa. Entonces hay que promover la vigilancia frecuente de la glucosa capilar. El segundo tratamiento en color azul, nuestro segundo cuadro, ya es el tratamiento farmacológico. En este caso, la Federación de Diabetes no menciona en las embarazadas la toma de hipoglucemiantes. ¿Qué hipoglucemiantes? Bueno, los hipoglucemiantes más conocidos son la glibenclamida y la metformina. Estos dos fármacos no están indicados durante el embarazo. Entonces, no se recomienda darlos a la embarazada. Aquí el tratamiento farmacológico va a ser exclusivamente la administración de insulina. ¿Cuándo vamos a administrar la insulina? Bueno, vamos a considerarla cuando la dieta y el ejercicio no hayan logrado el efecto ni la meta terapéutica que queríamos lograr, ¿no? O sea, si ya lleva a nuestra paciente 2 semanas o más y vemos que la dieta y el ejercicio no han surtido efecto, entonces ahora sí vamos a irnos a administrar la insulina. Bueno, las insulinas que se están administrando a nuestras pacientes con diabetes gestacional son los análogos de insulina de acción rápida, mejor conocidas como Lispro y Aspart. Estas son muy seguras de administrarse durante el embarazo. Recuerden que hay algunos pacientes que para poder administrar insulina se empiezan con dosis mínimas. Se empieza de una dosis menor hasta los ajustes necesarios a las cifras de glucosa que maneje la paciente. Entonces, las insulinas de acción rápida, la Lispro y la Aspart, van a tener menos episodios de hipoglucemia, porque ¿qué pasaba? Nuestra paciente andaba con glucosa de 200, 220, le ponían la insulina de acción rápida, le daba el bajón de la glucosa y andaba toda con escalofríos, toda desorientada, etcétera. Pero era por la hipoglicemia de golpe que le ocasionaba. Entonces, la Lispro y la Aspart son muy seguras porque no ocasionan estos episodios y mejoran bastante la glucemia postprandial. ¿Qué quiere decir? Nuestra paciente acaba de comer, se toma la glucosa y si la tiene por arriba de 240, 250, se administra la insulina de acción rápida y súper efectiva después de los alimentos, ¿ok? Te nivela la glucosa de manera gradual y lo tolera bastante bien el organismo. También mencionan acá la insulina NPH. La insulina NPH, a diferencia de la Lispro y la Aspart, es que la NPH es de acción intermedia. A ver, chicos, yo les estoy dando este tema, diabetes gestacional, tomando en cuenta que ustedes ya conocen el tema de la diabetes. Yo les voy explicando todo esto paso a paso porque es un repaso,
pero ustedes ya deben de saber en qué consiste, cuántos tipos de insulina hay, cuál es la humana, cuáles son las sintéticas, cuáles son las de acción rápida, intermedia o tardía, ¿ok? Entonces, yo nada más les voy dando un repasito para que refresquen su memoria. Si alguno de ustedes surgen dudas, por favor, investiguen en sus apuntes de diabetes. Les soy honesta, no recuerdo ahorita en qué materia tuvieron que haber visto diabetes, pero por favor, si ahorita están teniendo problemas con la comprensión de la acción de la insulina, repasen sus temas, ¿ok? Entonces, la insulina NPH es una insulina de acción intermedia, a diferencia de la Lispro y la Aspart. Las anteriores son de acción rápida. La NPH también es segura y se administra en combinación con las anteriores. ¿Qué pasa? A veces la insulina de acción rápida lo que hace es que terminas de comer, te administras la insulina de acción rápida, te disminuye la glucosa de acción rápida, pero al paso de las horas vuelve a haber un incremento de glucosa en sangre. Entonces, en estos casos, la insulina de acción rápido se combina con la insulina de acción intermedia. ¿Okay? En este caso, la insulina de acción intermedia opcional para la diabetes gestacional es la NPH, que es una insulina humana. Bueno, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad a la insulina en embarazada es secundaria a la producción de hormonas en la placenta, ya lo habíamos dicho. En pacientes no embarazadas es por problemas pancreáticos, por lesiones en las células beta. Entonces, en el caso de la sensibilidad a la insulina en nuestras embarazadas, se ve restablecida en el periodo posparto inmediato. ¿Qué quiere decir? Es como la preeclampsia. La preeclampsia se alivia, se cura en la mayoría de las pacientes una vez que éstas dan a luz. En la diabetes gestacional pasa algo muy similar. Cuando la paciente da a luz, la segregación, la sensibilidad a la insulina se va a restablecer casi de manera instantánea. Esta sensibilidad, esta producción de insulina regresa a la normalidad en 1 o 2 semanas, por lo que se debe de suspender la administración de insulina durante este periodo. Y debemos de verificar sus cifras de glicemia. ¿Por qué? Porque si esta paciente ya restableció su funcionamiento pancreático, se restableció la segregación de insulina y nosotros le seguimos administrando insulina, pues vamos a causarle hipoglicemia, que también puede ser muy grave. Entonces hay que tener muy en cuenta que a estas pacientes recién paridas o posoperadas de cesárea tenemos que estar realizándole glicemias capilares para valorar sus niveles y poder suspender la administración de la insulina de acción rápida o la de acción intermedia. Bueno, en pacientes diabéticas de tipo 1 o tipo 2 que aumentaron los requerimientos de insulina durante el embarazo, ¿qué quiere decir? Todas aquellas pacientes que de por sí eran diabéticas, ya sea diabetes mellitus o diabetes tipo 1 y se embarazaron y debido al embarazo sus requerimientos de insulina tuvieron que haber aumentado, estas dosis de insulina se deberán de reducir inmediatamente después de dar a luz. Y obviamente tenemos que vigilar las concentraciones de glucosa para poder realizar un reajuste de dosis. Nosotros como personal de enfermería tenemos que saberlo, chicos, porque a veces decimos, ay, eso le toca al médico, el que la revise, el que reajuste. No, estos son parte de las acciones de enfermería que debemos llevar a cabo en el posparto. Vigilar la glicemia capilar, estar atentos de cómo están sus niveles, porque si yo nada más en mis indicaciones dice insulina de acción rápida 100 unidades, 20 unidades, etcétera, las unidades que sean, y tú no estás atenta a lo que es tu patología como diabetes gestacional, puedes ocasionarle un daño irreversible a tu paciente, le puedes disminuir tanto la glucosa que le ocasiones un coma diabético. Entonces hay que estar bien atentos a todo esto, ¿ok? Bueno,
El éxito del tratamiento de la mujer embarazada con diabetes es fundamental y se fundamenta en su control. Desde el punto de vista metabólico, esta es una enfermedad metabólica. La diabetes mellitus gestacional es una enfermedad metabólica. Recuerden por qué, porque la glucosa no se está metabolizando de manera efectiva en el organismo. Desde antes de la concepción, obviamente ya tuvimos que haber dado una buena plática para que si nuestras mujeres con sobrepeso se quieren embarazar, antes de embarazarse tienen que disminuir un poco de los kilos que ya tienen de más para que no aumenten más allá de los 20 ya estando embarazadas. Y al continuar con durante la evolución del embarazo. Y respecto a los pacientes diabéticos gestacionales, el diagnóstico debe de ser de manera temprana. ¿Ok? Todas las patologías propias del embarazo que se diagnostican de manera temprana concluyen de manera exitosa, concluyen de manera feliz, esos embarazos terminan de manera óptima, aún presentando estas enfermedades. Pero todo esto es como todas las enfermedades, chicos. Si las detectamos a tiempo, se les da un tratamiento efectivo y todos terminamos felices y contentos, ¿ok? Entonces, el diagnóstico temprano de la diabetes mellitus gestacional es el punto clave para poder dar solución de manera exitosa. Ok, bueno, entonces, todo esto de la diabetes gestacional es un tema muy sencillo, se acaban de dar cuenta, es un tema que está a la orden del día a primero y segundo nivel, pero afortunadamente y gracias a las intervenciones médicas y intervenciones sobre todo de enfermería, se llega con éxito a un parto final feliz, ¿no? Obviamente la mayoría de los hijos de estos pacientes pues van a ser productos macrosómicos, van a ser productos grandes y pues ya de ahí ya viene otra responsabilidad, prevenir que este producto desarrolle algún tipo de diabetes, diabetes tipo 1 que es insulinodependiente, o sea, pacientitos que van a vivir toda su vida a base de la insulina, pero bueno, es muy triste todo eso. Pero pues bueno, hagamos conciencia en nuestras pacientes, hagamos conciencia nosotros mismos como personal de salud, cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestra salud para que seamos unos adultos saludables. ¿Ok? Que es el objetivo de nuestra materia materno-infantil, lograr que todos los niños y todas las personas lleguen a ser adultos saludables y que no requieran servicios de salud debido a enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes. ¿Ok? Bueno, muchas gracias chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias.